Que simplemente empecemos con una oración, con una plegaria que nos permita acudir a la asistencia del Espíritu Santo para que realmente sea Él el que nos inspire y nos ayude. Creo que hay algún micrófono abierto, si me ayudan, para que no se oiga un ruido. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y de misericordia, en esta noche te bendigo y te alabo por tu amor, por tu providencia, por todos estos hermanos que tienen sed de Dios, que tienen sed de conocer a tu Hijo Jesucristo a través de su apóstol, de San Pablo. Hoy te pido que nos des un corazón abierto, una inteligencia despierta, una capacidad de transmitir en mí unos labios dóciles, una actitud humilde. Dame mostrarles a estos hermanos tu amor en medio de mi pobreza y a ellos también recibirlo con sencillez. Te lo pedimos por medio de la Madre de tu Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a traer mi Biblia. Puse la tenía aquí al lado. Bien, entonces te invito, Sandra, a proyectar la primera diapositiva y empezamos nuestra exposición. Vale, ahí voy. Bien. ¿Ahí se ve? Sí, ya se ve. Sí, muchas gracias. Si la pones en pantalla completa, lo agradecería. Muy bien, estupendo. Yo aquí también tengo ya mis instrumentos. Bien. ¿Se ve completa? No. No se ve completa. Ahí ya. Ahí Ahora ya. sí. Óptimo. Muchas gracias. Vale, me vas diciendo. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Hoy tenemos tres temas, tres ideas que quisiera transmitirles. Recordemos que efectivamente yo les pasé un plan de temas para el curso y la introducción de la sesión pasada les había dicho que cambié un poco el esquema porque la muerte del Papa Benedicto, de nuestro maestro, de nuestro amado Papa, me ha hecho volver a mirar al apóstol bajo la lente de él, del Papa Benedicto, de su catequesis, y me parecía muy oportuno que junto con el Papa miremos a San Pablo. Entonces, en ese sentido, un poco ha cambiado el esquema, de manera que para esta segunda sesión les tengo una propuesta de tres contenidos. Tres contenidos. En primer lugar, Pablo y los apóstoles. En segundo lugar, Pablo y las controversias. Y en tercer lugar, Pablo como conocedor de Jesús desde el corazón. ¿Qué significa esto? O sea, la relación, o sea, ¿cuál fue el conocimiento que tuvo Pablo de Jesús? Entonces, vamos al primer punto. Pablo y los apóstoles. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, Pablo y los apóstoles nos ayuda a pensar en una idea inicial. Decimos que Pablo es apóstol, pero hay otros apóstoles que son los 12, ¿verdad? Aquellos que Jesús eligió directamente, bueno, a Pablo también, pero digamos antes de su resurrección, antes de su resurrección. Eligió a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, a Bartolomé, Mateo, Simón, Judas de Santiago, Judas Iscariote, etc. Conocemos ese grupo de los 12, pero Pablo tuvo una experiencia, digamos, al margen de los 12. Aquí vemos en la imagen a Pablo compareciendo ante el rey, pero entonces
ese hecho de que Pablo haya tenido una experiencia un poco distinta, no estaba en el grupo de los 12, ¿qué significa? Que Pablo era diferente, que Pablo tenía una autoridad distinta, que Pablo andaba por su cuenta como un francotirador. ¿Qué hay que decir? O sea, ¿cómo veía Pablo a los demás apóstoles? Y entonces esto es importante porque nos ayuda a entender en primer lugar una cosa. Pablo y los 12, Pablo tiene una relación con ellos de respeto, en primer lugar. Es decir, Pablo valora y venera y acoge la autoridad de los 12, pero a la vez es una relación de franqueza. No es un acoger de manera muda o irracional, sino que cuando Pablo tiene que decirles algo, y eso lo vemos en varias ocasiones, sobre todo con Pedro, lo veremos más adelante, tiene que hacerles observaciones o correcciones, no se ahorra energías para expresar. Y esto creo que de entrada ya nos ayuda, ¿verdad? A relacionarnos en general con la autoridad. Aquí cuando estamos hablando entonces de la relación entre Pablo y los apóstoles, estamos pensando qué tipo de relación estoy llamado a tener con la autoridad, con mi jefe, con mis padres, con cualquier persona que está por encima de mí, respeto, pero a la vez franqueza. Sabemos que Pablo, después de su conversión, camino de Damasco, sintió una necesidad profunda de consultar a los primeros discípulos, a los 12, ¿no? Él dice, bueno, yo he visto a Cristo, he tenido una experiencia personal transformadora, potentísima, pero yo creo que tengo que acudir a esa instancia para estar seguro de lo que estoy haciendo. Entonces, en la carta a los Gálatas, San Pablo elabora como un informe en el que da cuenta, en el que explica qué tipo de contactos mantuvo con los 12. Por ejemplo, con Pedro. Este Pedro había sido elegido como el Kefas, como la roca, o sea, el primero entre ellos. Entonces, ¿qué relación hay entre Pablo y roca? También qué relación con Santiago, por ejemplo, ¿no? Santiago, el hermano del Señor, que también por vínculos de sangre tenía una cercanía con el mismo Jesús, o con Juan. Entonces, San Pablo no duda en reconocer a Pedro, a Santiago y a Juan como columnas de la iglesia. ¿Eh? Y dice en la carta a los Gálatas, en Gálatas 1:19, que Pablo se quedó 15 días en Jerusalén en alguna ocasión para consultar a Pedro, para escuchar de él lo que tenía que aportarle, lo que tenía que decirle. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces en Gálatas 1:19 ya lo dice San Pablo. Gálatas 1:19. Dice lo siguiente. Al cabo de 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas, a Pedro, y permanecí 15 días en su compañía, y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. O sea que Pablo va hasta Jerusalén, desde donde se encontraba, a dialogar, a escuchar la enseñanza. Hay que decir que Pablo, a pesar de este respeto y franqueza, pues Pablo nunca se encontró con Jesús antes de su resurrección, durante su vida pública. El encuentro de Pablo, la conversión de Pablo fue después de la resurrección de Cristo. El Señor se le aparece ya resucitado. Y en ese sentido hay como una diferencia entre la manera como Jesús llama a los 12, que es antes de morir y resucitar, y como llama a Pablo después de resucitar. Y luego también, como lo decíamos, Pablo decidió consultar su experiencia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, y esto es lo que acabo de decir, perdona, volvamos a la siguiente. Yo aquí voy a hacer una cosita para tener más conciencia. No, la siguiente, esta es la anterior. Creo que hay algo atrás de esa de Eucaristía, una antes. Perdóname un minuto.
Bien. Esa es la primera, ¿sí? La 0. Sí, la siguiente, por favor. Vamos a la diapositiva 3. 3. La tradición recibida, dice. Esa, ahí. No, pero es que ahí no está, no es correcto. Ahí debería decir Eucaristía y Resurrección. Bueno, no importa. No, vamos a la anterior. Bien, entonces, no, por favor, a la anterior. Ahí. Gracias. Entonces, esta diapositiva, solo tengamos en cuenta la palabra tradición recibida. Los puntos que están allí son los de la otra diapositiva, pero en esos puntos, donde dice elabora un informe y donde dice Pedro, Santiago y Juan, pongamos dos palabras, que son la palabra Eucaristía en una viñeta y la palabra resurrección en la siguiente viñeta. Entonces, ¿qué pasa? Estamos situándonos una vez más. Estamos hablando de la relación entre Pablo y los apóstoles. Entonces, ¿cuál es el vínculo? Eso es lo importante, el vínculo entre Pablo y los apóstoles. Una tradición. La palabra tradición en latín sí, se dice tradere. Tradere significa entregar. Así como hay una carrera de relevos, por ejemplo, en la que el que va corriendo lleva en la mano un testigo, un palito, y se lo entrega al siguiente, la fe cristiana se ha entendido como una tradición, es decir, como una realidad que se entrega de generación en generación. En otras palabras, ¿qué es lo que tú y yo creemos hoy? Lo que nos han enseñado los mayores, los sacerdotes, nuestros padres, nuestros abuelos. Y esta tradición se ha mantenido, se ha custodiado ese palito, que es el depósito de la fe, que es la fe, durante 2000 años. Y por eso la fe no se ha acabado, porque la hemos ido entregando. Entonces, Pablo sabe que él no es un apóstol francotirador, sino que Pablo en realidad pertenece a una tradición que se remonta a los apóstoles, aunque los apóstoles hayan recibido la experiencia de Jesús poco tiempo antes que él mismo. Pero Pablo, en todo caso, se sabe parte de una tradición. Y esto es muy importante. Por eso hay un vínculo entre Pablo y los apóstoles. Y esto puede parecer, espero lograr expresarme, una afirmación como un poco técnica, o esto que tiene que ver con mi vida. Eso es muy importante, porque Pablo, alguien que tuvo una experiencia única, transformadora, no viene a inventarse el cristianismo. Él sabe que es parte de una tradición, que él dice, ha transmitido lo que él a su vez ha recibido. ¿Y esto cuánto nos ayuda? Porque un criterio de discernimiento para las cosas que hacemos y que suceden en la iglesia es que realmente somos parte de una tradición. Es decir, cuando yo puedo confrontar, por ejemplo, las cosas que se me ocurren, ¿no? Por ejemplo, si yo hoy dijera, bueno, Dios, el Espíritu Santo me está poniendo a hacer algo nuevo. Y lo nuevo, por ejemplo, es que ya no más Eucaristía, porque la Eucaristía ya pasó de moda. O ya no más voy a hablar de la resurrección porque eso es muy abstracto, más bien hablemos de que Jesús alimentó a los pobres. Puede que yo diga algo verdadero, pero si yo me alejo de la tradición, si me alejo de aquello que ha sido parte del conjunto de la fe, puedo estar seguro de que me estoy equivocando. Por eso es tan importante que Pablo recibe como la autorización, la confirmación de parte de la tradición. Entonces, ahora de esa manera queda más claro. Y entonces la tradición de la que Pablo habla en sus cartas, especialmente en la primera epístola a los Corintios, la tradición de la que habla tiene que ver con dos cosas concretas. En primer lugar, la Eucaristía, y en segundo lugar, la resurrección. O sea, Pablo ha recibido una tradición que la celebración de la Eucaristía que él hace, no se la inventó. Esta procede de la última cena de Jesús.
Y él ha recibido esa tradición. Y también el hecho de que Cristo resucitó, la afirmación de la resurrección de Cristo, verdaderamente proceden de una tradición. Entonces vamos al primer punto. Ahora sí, por favor, vamos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. La siguiente diapositiva nos habla de... creo que es una antes, Eucaristía. Efectivamente, ahí. Muchas gracias. Eucaristía. Entonces, vamos a tomar este texto, 1 Corintios 11, del 23 al 25. Y vamos a ver qué dice Pablo. Si alguno tiene la Biblia en su casa, le sugiero que la mire, porque esta, bueno, este contacto con la Escritura, pues por supuesto que nos ayuda a profundizar y nos ilustra mejor nuestro aprendizaje. 1 Corintios 11, del 23 al 25, dice San Pablo: porque yo recibí del Señor lo que os transmití. Fíjense, yo recibí del Señor lo que os transmití. Yo soy parte de una tradición, lo he recibido, no me lo inventé. Que el Señor Jesús, ¿qué fue lo que recibió? Que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar y dijo: esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Imagínense esto. ¿Qué está describiendo la Eucaristía? Esa es la misa que celebramos, dicha en 3 líneas. Que tomó el pan, que Jesús tomó el pan en la última cena, y que él hace, Pablo, lo mismo que hizo Jesús. Y esa tradición es la que Pablo entregó y la que hoy vivimos nosotros. Yo, sacerdote, todos los días tomo el pan y digo estas mismas palabras. Y tomo el cáliz y digo las mismas palabras. Esa es la tradición. O sea, la Eucaristía es testigo de la tradición. La Eucaristía es fundamental. En la Eucaristía encontramos ese vínculo, no solo con los apóstoles, sino con el mismo Cristo. No solo por la presencia real, que sabemos que Jesús está en el cuerpo y en el pan y en el vino, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, sino también por el vínculo de la tradición, de una celebración, de una manera de celebrar. Y esto, ¿por qué también es bien importante? Porque nos recuerda que la última cena que da lugar a la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia, como lo estoy diciendo. Y esto ilumina de una manera muy especial la relación de San Pablo con Jesús. La Eucaristía ilumina la maldición de la cruz. ¿Por qué digo la maldición de la cruz? Recordemos que la cruz era el castigo que los romanos infligían y que era visto como una maldición, por supuesto. Para nosotros es trono de salvación y de gloria, pero la cruz tiene esto, y la Eucaristía ilumina esa maldición. Entonces en Gálatas 3, del 13 al 14, dice San Pablo esto que es muy importante. Gracias a Moisés, perdón, estoy leyendo la que no es. Corintios, Gálatas, ahora sí, estaba confundiendo de carta. Gálatas 3, del 13 al 14, dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura: maldito el que cuelga de un madero. Esa es la cruz. Dice la Escritura: maldito el que cuelga de un madero. Y esto fue así para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles a través de Cristo Jesús, y para que por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. O sea, Pablo, en la tradición de la Eucaristía, ayuda a comprender de manera más profunda el misterio de la cruz. Por tanto, Pablo se sitúa en relación con los apóstoles y nos ayuda a profundizar el misterio de la cruz. Esto nos dice que Pablo tenía una relación con Cristo única. La teología de Pablo nos ayuda a entender que la centralidad de su vida es el mismo Jesucristo. Y luego, en segundo lugar, estas palabras de Pablo con la Eucaristía nos ayudan a entender el alcance de la muerte y resurrección de Cristo.
Aquí dice en Gálatas 2:20 lo siguiente, perdón, dice San Pablo. Ahora estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todavía vivo en la carne, pero mi vida está afianzada en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa el alcance? Que Pablo entiende que la muerte y que la entrega de Cristo en la Eucaristía y en la cruz es para él. Lo alcanza a él. Y Pablo entonces nos ayuda a entender un cristianismo que no es un moralismo, que no es simplemente cumplir cosas, sino un encuentro con el amor de Jesucristo que se entregó por ti. Esto lo pensamos tú y yo de esa manera. ¿Cómo me parece importante esto, verdad? Considerar realmente que esto es para nosotros, que esta muerte y resurrección es para mí hoy. ¿Cómo estás hoy en esta charla? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes aburrida? ¿Te sientes que no te aman? ¿Te sientes sola? ¿Cómo? Cristo se ha entregado por ti. Y así lo entendió siempre San Pablo. Bien, vamos por favor a la siguiente diapositiva. Entonces he dicho, la tradición que vincula a Pablo con los apóstoles se refleja en la Eucaristía, pero también en la afirmación de la resurrección. Y ahí vamos de nuevo a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 3 al 5. Dice lo siguiente San Pablo. Miren, en primer lugar, os transmití lo que a mi vez recibí. ¿No nos suena igualito al pasaje anterior de 1 Corintios 11? Os transmití lo que recibí. Pablo se sitúa en una tradición, se sitúa como un eslabón de una cadena, recibe y entrega. Que Cristo murió por nuestros pecados, continúa, según las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Es que la tradición comienza con la Escritura. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. O sea, ha dicho, yo transmití lo que recibí. ¿Qué recibí? Que Cristo en la última cena entregó pan y vino diciendo, toman y coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es la primera afirmación. Y la segunda, que Cristo resucitó y murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Dos afirmaciones esenciales, fundamentales, que sitúan a Pablo en relación con los apóstoles. Ahora, es muy importante lo que dice Pablo aquí, que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Subraya la entrega de Jesús al Padre para librarnos del pecado y de la muerte. Luego, es muy interesante encontrar algunas, digamos, expresiones que son fascinantes de la manera como Pablo entiende la resurrección. Y me voy a permitir leerles 2 Corintios 5, verso 21. 2 Corintios 5, verso 21. ¿Qué dice? A Cristo, que no conoció pecado, lo hizo Dios pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Está hablando qué significa la resurrección de Jesucristo. Cristo fue hecho como el objeto de todas las culpas nuestras para ser luego transformado. Eso es lo que significa la fuerza de la acción de Cristo en nuestra vida. Y luego, en la 2 Corintios 8, versículo 9, dice lo siguiente. Ya conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Esto es de lo más precioso que existe. Cristo se hizo pobre para enriquecernos, pero no con su riqueza, sino con su pobreza. Fijémonos que Cristo nos enriquece desde el pesebre, siendo un niño frágil y necesitado de amor. Cristo nos enriquece desde la cruz. ¿Tú sabes cuándo enriqueces a alguien en tu vida? Tú enriqueces a alguien cuando te haces pobre, cuando te haces vulnerable, cuando te quitas las caretas, cuando no pretendes aparentar fortaleza. En este mundo nos han dicho que tienes que ser fuerte, que si tienes un sufrimiento tienes que hacer buena cara, que yo entiendo lo que significa no dramatizar o no victimizarse desproporcionadamente, pero la riqueza con la que enriquecemos a otros es la de compartir nuestra fragilidad, la de no ocultarla,
la de reconocer las cosas. Qué diferente es cuando tú le dices a tu marido o a tu mujer o a una persona que amas, me siento solo, a decirle a una persona, oye, es que eres mala persona, es que me has abandonado. No es lo mismo juzgar y expresar las cosas con una acusación, me has abandonado, a decir, me siento solo. Cuando expresas tus sentimientos, expresas tu fragilidad y tu pobreza, sin darle títulos, sin explicarlo con causas y sin acusar a nadie. Esa manera de hablar también nos concede reconstruir muchas relaciones, y no solo eso, nos permite conocernos a nosotros mismos, porque muchas veces vivimos como anclados a nuestros juicios o a nuestros prejuicios, y no somos capaces de verbalizar realmente lo que nos sucede, profundamente lo que hay en nuestro corazón, sino que estamos más bien, digamos, en función de evaluar la conducta de otros. Hablar con la verdad y desde la fragilidad es muy importante, poder decir las cosas con claridad. Muy bien. Ahora, hay algo que es muy importante también. El querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es el mensaje más original que habla de la muerte y resurrección de Cristo o de lo que Él ha venido a hacer para salvarnos. Cuando yo te digo el querigma es una manera de definir el cristianismo de la manera más sintética pero más pertinente. Porque yo te puedo decir, ¿qué es el cristianismo? Que Dios te ama y que ha enviado a su Hijo para salvarte, para que vaya a la cruz y resucite. Esa es una manera de expresar el querigma. Es decir, Dios te ama gratis, ha perdonado tus pecados. Todas estas afirmaciones que nos sitúan en el mundo, que nos ayudan a entender el fondo de nuestra fe, de nuestra religión, que nos permiten entender de manera completa qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese es el querigma. Y el querigma original se refiere a la manera como los primeros cristianos anunciaban a Jesucristo. Y entonces ese querigma original, que en los primeros siglos, en los primeros años después de la resurrección, se transmitía de voz a voz, de boca a boca, la manera como hablaban de Cristo resucitado, no decían Cristo fue resucitado como algo del pasado, sino decían Cristo ha resucitado. Christos anestes en griego. Cristo ha resucitado. Esta expresión, ha resucitado en lugar de fue resucitado, es muy importante porque nos dice que la resurrección de Cristo no es algo que quedó en el pasado, ¿no? Era uno que lo mataron y volvió a la vida y se quedó allá, pero no tiene nada que ver conmigo. Cuando Pablo dice ha resucitado, entiende como parte de una tradición que esa resurrección de Cristo impacta la vida de él hoy e impacta la tuya, que Cristo quiere mostrarte a ti que ha resucitado, que te ama y que te quiere dar una vida nueva. Eso es lo que significa el querigma original. Y luego, finalmente, en alguno de sus textos, en la primera de Corintios 15, Pablo habla de las apariciones del resucitado. ¿Cómo se ha aparecido el resucitado? Y dice lo siguiente: Jesús se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció a mí, que soy como un aborto. Qué impresionante esta manera de hablar de Pablo. Él se considera el último de los apóstoles, pero es importante porque dice, se apareció a los 12 y también a mí, es decir, yo soy testigo de lo mismo que vivieron ellos, mi fe es la misma de ellos. Las apariciones mías no son distintas de las de ellos en cuanto a su contenido, es el mismo Señor el que se ha aparecido. Y por eso es tan importante como acoger verdaderamente estas dos afirmaciones. Pablo se relaciona con los apóstoles en la tradición y se relaciona con los apóstoles en la tradición eucarística y en la tradición, en la tradición de la resurrección. Y vamos a la última diapositiva de esta parte, por favor. ¿Esto qué significa? Que la tradición de la iglesia es una tradición viva. Significa que si San Pablo, eso es muy importante porque hay quienes dicen hoy en día,
que en realidad Cristo predicó y vino un fulano llamado Pablo que se inventó el cristianismo y que el cristianismo sería invención de Pablo. Pero esto que acabamos de decir en el fondo es toda una argumentación para situar a Pablo en la estela, en el camino de una tradición. Por tanto, él no se inventó el cristianismo. Y finalmente, también nos dicen estas explicaciones que el conocer a Cristo según la carne, pues tiene una importancia. Cristo no es un ente abstracto, no es un angelito, sino que ha sido parte de la historia. O sea que nuestra fe no es un mito, no es una idea, sino es el encuentro con una persona que se puede tocar en la vida de la iglesia y que hoy está vivo, que está vivo aquí en medio de nosotros, aunque estemos en una transmisión remota. Bien, esa es la primera idea que yo quería transmitir. Pablo y los demás apóstoles. Muy bien, vamos a la segunda, que a mí me parece supremamente interesante, porque esto tiene un poquito casi que de chismorreo, porque nos ayuda a, a entender ya no solo una relación teológica, sino una dinámica. Pablo, con su carácter fuerte, con su actitud decidida, tuvo diversas polémicas que hubieran salido en primera página de periódico. Como hoy día cuando un político con otro tienen discusiones, el uno dice en Twitter, el otro le replica, evidentemente no lo hubiera hecho con ese ánimo, digamos, tan superficial, pero que hay polémica, hay polémica. Hoy hay polémica en la iglesia, hoy hay polémica en la familia, hoy hay diferencias de criterios. Y es muy importante entender que Pablo no fue ajeno a esta dinámica y que nos ayuda a vivirla, porque quizás tú tienes también cuestiones en tu parroquia, en tu grupo de oración, en tu comunidad, con los tuyos, con los que habitas. Y a veces, bueno, yo cómo enfrento las cuestiones, cómo afronto los problemas. Aquí Pablo nos da un manual para afrontar problemas a través de las controversias. Y las controversias de las que habló son dos, fundamentalmente dos asuntos que fueron objeto de discusión, objeto de reflexión, objeto de diálogo, para sacar conclusiones que además son impresionantes, son sorprendentes. ¿Cuáles son esas dos controversias? La primera se llama el Concilio de Jerusalén. Fíjense que tiene nombres geográficos, el Concilio de Jerusalén, y luego la controversia de Antioquía o de Antioquía de Siria. Dos cuestiones, dos problemáticas que son bien importantes, que están recogidas por el mismo Pablo en la carta a los Gálatas. Y en el fondo, una de las cosas que nos muestran es que el respeto que Pablo profesaba por los 12 nunca le mermó ni le quitó franqueza. Y así fue que pudo aportar profundamente a la iglesia. Es un poco lo que estábamos diciendo al inicio. La relación con los apóstoles fue de respeto y de libertad. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la primera de las controversias, el Concilio de Jerusalén. ¿Qué es lo primero que hay que decir? Los Hechos de los Apóstoles lo refieren como un acontecimiento del Espíritu Santo. En Hechos 15:28, cuando van a declarar lo que el concilio decide, lo declaran con los siguientes términos. Hemos decidido, se refiere a los apóstoles, el Espíritu Santo y nosotros, es decir, no es una cuestión meramente humana, que deben hacer esto, esto y esto. ¿Qué es un concilio? El último concilio grande de la Iglesia fue el Vaticano II. Ese es el primer concilio de la Iglesia. El concilio es una reunión en la que los apóstoles y hoy día el Papa y los obispos se reúnen para decidir cuestiones que tienen que ver con la doctrina, que es lo que creo, o con la disciplina, que es lo que tengo que hacer, o con la moral. Y así hay concilios que han definido muchas verdades de fe, por ejemplo, el elenco de las Escrituras, cuáles son los libros de la Biblia, que Cristo está presente en la Eucaristía, que la Santísima Madre de Dios es virgen, que fue concebida sin pecado, etcétera, etcétera. Y hay concilios de muchos tipos, unos más dogmáticos, como lo que acabo de decir, declaran cosas de fe, otros más pastorales, como este último Vaticano II. En síntesis, hubo una circunstancia que obligó a que los apóstoles se reunieran a tratar un asunto de relevancia. Pero entonces, cuando Lucas no lo cuenta, nos dice que ese diálogo, esa discusión, ese encuentro fue del Espíritu. Miren, esto es muy importante porque uno a veces piensa que entonces creer en Dios es algo que está al margen de cualquier discusión, de cualquier razonamiento, que si Dios dice algo, eso tiene que bajar del cielo
y que Él lo declare como por milagro, porque a veces buscamos excusas para evitar el conflicto, para no tener que enfrentar la opinión del otro, para no ser exigidos o corregidos. Hoy en la misa, la primera lectura de la carta a los Hebreos dice exactamente eso: la corrección duele en el momento, pero luego produce frutos de paz y de justicia. El concilio es una instancia en la cual, a partir del diálogo, te expones a que te digan lo que no quieres oír, pero también te arriesgas a aportar a lo que el otro no quiere oír, y en esa apertura mutua el Espíritu actúa y suceden cosas maravillosas. Y por eso no tengamos miedo al conflicto entendido así. Cuando yo digo conflicto, no estoy hablando de peleas, de malos tratos, de descalificaciones, sino estoy pensando en abrirse a expresar y a escuchar lo que el otro tiene para decir. ¿Cuál es la cuestión del Concilio de Jerusalén? ¿Cuál es la tensión que existía en aquel momento? Pues resulta que ciertamente el Espíritu Santo, que tuvo que ser anunciado, o sea, el Espíritu Santo que fue producto del anuncio a los no judíos. Pensemos que el cristianismo nace en el seno de una comunidad judía que vive en Jerusalén. Pero después de la muerte y resurrección de Cristo se desata una persecución tras la muerte del primer mártir Esteban, el diácono. Cuando matan al primero, se desata una persecución terrible, y los cristianos, que eran judíos de origen, tienen que huir, como pasa hoy en día. ¿A dónde van? A otros sitios que también están poblados por gente no judía, pero ellos llevan en su corazón el fuego de Cristo y lo anuncian. Dan el querigma, la primera predicación, y se dan cuenta de un fenómeno, entre comillas, muy potente: que el Espíritu Santo baja sobre aquellos a quienes ellos hablan. O sea, Dios también les da el Espíritu a aquellos que no son judíos, que no tienen la circuncisión. Recordemos que el signo, así como para ser católico el signo fundamental es el bautismo, para ser hebreo el signo fundamental es circuncidarse. Pero el Espíritu Santo baja también sobre los no circuncidados. Perdón. Y ellos se sorprenden. De hecho, Pablo un día tiene una visión. Pedro tiene una visión en la que un ángel de Dios le muestra que él puede comer de animales impuros. Recordemos que para los hebreos en el Antiguo Testamento, con la ley de Moisés, había una serie de animales que no se pueden consumir, que son impuros. Por ejemplo, el cerdo, o los reptiles, o los animales sin escamas, los peces. Por tanto, ellos tienen esa concepción: esos animales no se pueden consumir. En cambio, en la visión, Pedro ve que Dios le dice: mata y come, y se está refiriendo a animales impuros. Y Pedro dice en la visión a Dios: pero ¿cómo voy a comer impuro? Y dice Dios: lo que Dios ha llamado puro, tú no lo llames impuro. Es decir, da un paso más en esta tradición que tenías y ábrete. Pero esa manera de hablar de la visión de Pedro se refería no a los animales estrictamente, sino a la apertura a hablar a los no judíos. De hecho, cuando termina la visión, aparece unos delegados de un centurión, es decir, de un no judío, llamado Cornelio, que le invita a ir a su casa. Y él entiende que está llamado también a abrirse a los gentiles, a los paganos. Bueno, y esto porque también es muy importante, porque entonces viene la cuestión. Bueno, el Espíritu Santo ha bajado sobre estos que no son circuncidados. ¿Qué debemos hacer? Les debemos pedir que se circunciden, es decir, que hagan el curso completo, que sean judíos y luego cristianos. ¿O no les debemos pedir que se circunciden y que simplemente vivan y reciban al Espíritu Santo? Surge una pregunta que es natural. ¿A partir de qué? A partir de una acción de Dios. Ellos no calculan que Dios iba a hacer descender el Espíritu Santo, y se presenta una circunstancia en la realidad, no es una circunstancia de laboratorio. La vida real nuestra, en el trabajo, en la oficina, en la parroquia, en la familia, nos ofrece desafíos que están ahí, que son de la realidad, y que interesa discernir qué hacer. ¿Qué hacer con mi hijo en el colegio? ¿Qué hacer
con mi familia, qué hacer con este negocio, qué hacer con mi vida espiritual. Y entonces, ¿qué sucede? Al final, se van todos los apóstoles, también Pablo, a Jerusalén, discuten la cuestión. Algunos están a favor y otros están en contra. Algunos dicen, hay que circuncidarlos, otros dicen no. Y en ese diálogo encuentran que si Dios les ha dado el Espíritu, ¿por qué ellos les van a imponer otras cosas por encima de esas? Y deciden, como lo leíamos hace un momento, dicen el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas de las necesarias, por tanto no les vamos a imponer la circuncisión. Fíjense qué interesante, uno a veces podría pensar que la religión más pura, que la religión más fiel es la que tiene más carga, la más dura, más horas de rodillas, más ayuno, date más duro y así serás mejor. Y fíjense que no, fíjense que no. Aquí Pablo está diciendo con los apóstoles, si el Espíritu Santo bajó sobre ustedes sin la circuncisión, yo no les voy a poner más rollos. A veces tenemos esa tendencia a meterle a la gente más complicaciones, a meterle los rollos que nos inventamos, a imponerles cosas, que voy a rezar el rosario, pero yo no le rezo con 10 jaculatorias, tienen que rezarlo como yo digo, y si yo rezo de rodillas, que todos recen de rodillas, y vamos imponiendo nuestras manías, nuestros prejuicios, y realmente de eso no se trata. Entonces al final el concilio dice esto, no hay que circuncidarse, solo les sugerimos abstenerse de comer carnes inmoladas a los ídolos, o sea, la superstición. Pero entonces esto que Pablo que Lucas propone como un acontecimiento del Espíritu, Pablo lo relee, desde luego, fundamentalmente como una defensa que Dios propone de la libertad humana. O sea, son dos lecturas de este concilio muy interesantes. La de Pablo, la de Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles, que es el que cuenta todos estos pormenores que yo refiero, lo plantea así. Pero Pablo también en alguna de sus epístolas dice, para ser libres nos ha liberado Cristo. Y por tanto, en la carta a los Gálatas, en Gálatas 2, del 1 al 10, Pablo cuenta también este concilio, pero ya desde su punto de vista. Dice San Pablo lo siguiente en la carta a los Gálatas que me parece muy interesante. Dice, luego de 14 años, ¿de qué? De haberse encontrado con el resucitado, de ese encuentro de Damasco, camino de Damasco. Luego de 14 años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Está hablando de que fue a Jerusalén a esta cuestión. Subí movido por una revelación. Allí les expuse a los notables en privado el evangelio que proclamo entre los gentiles para ver si corría o había corrido en vano, ¿no? Pablo, qué humildad. Lleva ya 14 años de vida espiritual y va a donde los apóstoles a ver si todo ha sido en vano. ¿Cuántas veces nosotros vamos por la vida queriendo defender cosas, ¿no? Yo lo hago así toda la vida, yo lo he hecho siempre así, queremos. Y Pablo es uno que vive con tal libertad que está dispuesto a que le digan, mira, por ahí no es. Después de 14 años, ¿cuántos años llevas yendo a misa? ¿Cuántos años llevas en la iglesia? Y que estamos con esta apertura, ¿verdad? A que Dios nos tumbe los papeles. Bien. Pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, Pablo ya tenía claro que no los iba a obligar a circuncidarse. Tito, lo vimos en la sesión pasada, fue uno que fue reclutado por Pablo y que realmente lo acompañó, pero era de origen griego. Y Pablo, antes del concilio, antes del mandamiento último de los apóstoles, no lo había hecho circuncidar, ya estaba viviendo esta realidad. Y eso que hubo intrusos, dice Pablo, continúa. Falsos hermanos que se infiltraron solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Miren qué lindo. Siempre hay uno que le parece que lo que hace Pablo es peligroso, que hay que conservar una tradición recalcitrante. Y eso hoy día lo hay en la iglesia muchísimo. No, el Concilio Vaticano II es del demonio. Y entonces
Tenemos que estar en lo de antes. Miren la libertad de Pablo cómo nos enseña. O alguien que te puede sembrar, ¿no? La duda, que te puede sembrar la desconfianza. Falsos hermanos que se infiltraron solapadamente para espiar la libertad, repito. Fíjense que Pablo entonces cómo plantea ese concilio como el concilio de la libertad. La libertad que tenemos en Cristo Jesús. Cristo quiere que tú y yo seamos libres. Yo lo digo por mí, que me siento esclavo de todo, de prejuicios, del qué dirán, de mis traumas de pequeño, de todo. Y me da esperanza esta palabra de Pablo. Sin embargo, ni por un instante cedimos a sus requerimientos sometiéndonos, pues queríamos salvaguardar para nosotros la verdad del Evangelio. Los que eran tenidos por notables, no importa lo que fuesen, pues Dios no mira la condición humana. Bien, en todo caso los notables nada nuevo impusieron. Antes bien, esto está hablando de que él fue a Jerusalén, habló con ellos, les contó lo que él hacía, y ellos, los apóstoles, los notables, así los llama, no le dijeron que cambiara de conducta. Antes bien, dice, al comprobar que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, de los paganos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los incircuncisos, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, los tres columnas, ¿verdad? San Pedro, Santiago y Juan, que eran considerados como columnas, aquí repite la palabra columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. No solo nos pidieron que nos acordáramos, pero solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que hemos procurado cumplir. Miren qué lindo esto, esta enseñanza de Pablo, ¿no? Él entiende fundamentalmente la acción del Espíritu en esa primera controversia como una defensa profunda de la libertad. Ahora, esta libertad con la cual Pablo habla y de la cual Pablo habla, no es un libertinaje, ¿no? Libertad en Cristo en compañía de la iglesia junto con los apóstoles en la tradición. Libertad que se somete a la autoridad y que no va por su cuenta, pero se hace en conformidad con Cristo. Y por eso dice al final que el signo de esa profunda libertad es lo que le dijeron los apóstoles: acuérdate de los pobres. Esto es precioso. La comunidad cristiana de Jerusalén siempre ha sufrido muchísimo la precariedad, la persecución. Hoy día también, nosotros, cada Viernes Santo, no sé si ustedes lo sabían, se hace la llamada colecta de los santos lugares y los católicos de todo el mundo ese día dan un aporte para custodiar la Tierra Santa que está en manos de los franciscanos. En los viajes de peregrinación yo he visto la manera maravillosa como los franciscanos cuidan estos lugares y también apoyan a la comunidad cristiana de Tierra Santa. Y desde el principio Pablo está diciendo que ha recibido el aval para vivir en la libertad, pero en función del servicio. Es decir, sé libre, evangeliza a los gentiles, pero no te olvides de los pobres. Ayuda siempre a los pobres. Esto es fundamental en la enseñanza del apóstol. Bien. Y la segunda controversia, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, es un poco diferente. La controversia de Antioquía de Siria, la primera fue en Jerusalén. ¿Cómo comportarse sería la cuestión cuando comparten la mesa, cuando comen en una misma mesa, creyentes cristianos, pero que vienen unos de origen judío y otros procedentes de los gentiles? ¿Por qué? Hemos dicho, es un poco relacionado con lo anterior. Los judíos tienen prescripción de evitar ciertos alimentos. Los gentiles tienen. Es un poco un corolario, una conclusión, un añadido al anterior problema. Entonces, estamos comiendo en la misma mesa, pero entonces, claro, hay una parte de la mesa que no come ciertos alimentos y otra parte de la mesa que sí los come.
Es como si hoy tuviéramos vegetarianos o veganos en una mesa con otros que comen carne. Pero el punto no es simplemente mis preferencias personales, sino si realmente es pecado comer alimentos prohibidos para los judíos. Pero la cuestión ni siquiera es esa, porque esa estaba casi resuelta en el concilio anterior. Es una cuestión más de conducta, de cómo acompañar una comunidad. Esto es maravilloso. A mí, por lo menos como párroco, me encanta. Pero yo creo que se aplica a una familia, a un equipo de trabajo, a una empresa, a cualquier colectivo. Porque al final es, ¿qué pasa? Dice que estaban tranquilos en Antioquía de Siria, o sea, no estaban en Jerusalén, no estaban en un contexto judío, sino estaban en un contexto de gentiles, aunque había cristianos procedentes del judaísmo. Están en el tema de comer. Y aparecen unos, dice, hermanos o discípulos de Santiago. Santiago vive en Jerusalén, es una columna de la iglesia. Pero, a ver, en Antioquía está Pedro, que es el que hace cabeza, y eso también tiene unas enseñanzas increíbles, ¿no? Porque es como se le corrige a la autoridad al que hace cabeza. Pero, en fin, entonces Pedro, volvamos a recapitular, Pedro está en Antioquía en contexto pagano, comen tranquilamente, sin problema de todo, con libertad de cualquier animal, y llegan visitadores, amigos, hermanos, desde Jerusalén, o sea, como desde lo más judío, cristianos procedentes de lo más judío, amigos de Santiago, el hermano del Señor, es decir, del mandacallar, al menos en lo que se refiere al judaísmo. Y entonces cuando llegan esos hermanos, Pedro empieza a no comer alimentos prohibidos para los judíos. Antes comía, pero cuando ve estos que lo van a mirar y no, después van, ¿qué podría haber pensado? Muchas cosas. Pero entonces van y dicen que yo estoy comiendo cualquier cosa y se arma un problema. Entonces él empieza a disimular delante de estos visitantes y a no comer lo prohibido. Es decir, pierde un poco la libertad. La pierde. Y se deja llevar por el respeto humano. Y entonces aparece Pablo con su estilo habitual. En Gálatas 2:14 dice, o en Gálatas 2:11 en adelante, miren lo que dice. Pedro y Pablo en Antioquía. Pero cuando vino Cefas, o sea, Pedro a Antioquía, me enfrenté a él por este problema, porque su actitud era censurable. Resulta que antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de gentiles. ¿Sí? Antes de que llegaran los de Santiago, comía fresco, cero estrés, relajado. Pero una vez aquellos llegaron, empezó a evitarlos y a apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a esa simulación. Y llega Pablo y dice, pero en cuanto vi que no procedían rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a que vivan como judíos? O sea, Pedro es judío y vive libre. Entonces, ¿cómo va a obligar a los que son ya libres de nacimiento a vivir como judíos? Una contradicción, ese disimulo. Y entonces, en realidad, quizás aquí no es simplemente que Pedro sea una especie de hipócrita, porque Pablo pues va con el fuete un poco a fustigar, sino que también hay perspectivas distintas. Pablo está buscando, como siempre, la libertad, defenderla, el espíritu, pero Pedro entiende el problema del escándalo, el problema de que alguien no entienda, el problema de que hay gente frágil, que se puede complicar la vida si ve cosas para las cuales no está capacitada. Pedro, ¿qué es lo que quiere? No quiere perder a los judíos que se han adherido al evangelio. Porque esos judíos que todavía no entienden bien el cristianismo pueden decir, esta gente está comiendo cualquier cosa, yo me tengo que ir. Y él quiere llevarlos como de la manito, como dándoles tetero.
con cucharita y con pota, para que vayan creciendo. Podríamos decir que son la perspectiva del que quiere ayudar a crecer, entendiendo que en el camino debe soportar cosas, tragarse sapos, o la perspectiva del que dice, no señor, esto hay que hacerlo bien, caiga quien caiga. Los dos tienen algo de razón. La controversia no es tan simple como Pedro la embarró y Pablo es el verdadero apóstol, porque está de por medio no solo vivir bien el evangelio, sino la caridad con el débil. Al final, el fondo de nuestra fe es la misericordia. De hecho, Pablo, ya mayor, ya viejo, en la carta a los Romanos, que ya la escribe mayor, se encuentra expresa en esa carta una situación análoga. Y de hecho le pide, lo habla así, ¿no? Los fuertes, los débiles, los que comen alimento sólido, los que comen leche. Ya se hace cargo, ya ese fuego arrasador de bulldozer lo ha moderado y lo ha filtrado con la caridad. La madurez. Habla con más madurez. Y así somos nosotros. Dios nos va madurando en la controversia, en la crisis, en el diálogo. Y nos va haciendo ampliar nuestra mirada. Para Pablo lo único era la libertad en el espíritu y caiga quien caiga. Aquí hay otra cosa. Es maravilloso ver esos procesos de los que habla el Papa Francisco. Lo importante no es que se cumplan las normas a rajatabla como sea, aunque hay que buscar cumplirlas. Yo aquí no estoy desvirtuando la ley ni los mandamientos, ojo. Pero lo que importa son los procesos. Pablo madura de ser este celoso e implacable hasta ser mártir. Pedro de ser también celoso y un poco cobarde a también ser mártir. Al final van al mismo punto. La maduración es la plenitud de la fe. En el caso de los apóstoles y columnas, a ser mártires, a derramar su sangre. Dios con nuestros procesos nos quiere llevar a la madurez, a la plenitud de nuestra vida, o de la vida que Él tiene para nosotros. Y cada uno tiene un camino distinto. Pedro tuvo uno, Pablo tuvo otro, Bernabé, Tito, Santiago, Juan, Timoteo, todos. Y tú y yo tenemos cada uno un camino particular, pero lo que importa es esta maduración. Pablo, pues como decía en la carta a los romanos, dice, a los fuertes, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece o se escandalice o flaquee. Ya no es simplemente yo soy libre y que piensen lo que quieran. No hacer nada a partir de lo cual tu hermano pueda flaquear, pueda tropezar. No ser piedra de tropiezo para nadie. Aún, o sea, yo no digo ya piedra de tropiezo porque hago cosas malas, sino porque hago cosas buenas, sino que las hago de manera implacable. Bien, vamos por favor a la siguiente, que yo creo que un poco me la salté, o sea, ya la dije, ¿no? Hemos dicho dos perspectivas distintas de Pedro y Pablo. Pablo tendrá, como lo acabo de decir, la misma disyuntiva. Es una lección tanto para Pedro como para Pablo. Cada uno aprende dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Y luego también, como digo, es una lección de madurez para nosotros. Bien, estamos un poquito mal de tiempo, yo no sé si les digo algo más o paramos aquí, porque la idea es que sea 1 hora y no más. Yo pienso que tampoco se trata de atiborrar. He dicho 2 de las 3 ideas, pero ya pasando 1 hora creo que es suficiente también para mantenerla con concentración. ¿Ve? Hemos hablado de Pablo y los apóstoles, hemos hablado de Pablo y sus controversias. 2 ideas. Continuamos la próxima sesión con la siguiente idea y creo que nos quede algo para reflexionar, para meditar. Vamos a rezar un Ave María a la Virgen, que ella nos cubra con su manto y nos permita profundizar las enseñanzas de Pablo, y al final, si Sandra quieres expresar algo, pues adelante. Virgen María, en esta noche te encomendamos esta enseñanza que has permitido que llegue a nuestro corazón. Cúbrenos con tu manto y ayúdanos a ser dóciles como lo fuiste tú, como lo fue Pablo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Adelante, Sandra.
Gracias, padre. Bueno, pues recordarles que tenemos la peregrinación de la Ruta de San Pablo con el padre Astolfo Moreno. Ya les escribí aquí el teléfono para las personas que estén interesadas en recibir la información de la peregrinación. Es del 14 al 30 de mayo. Vamos a visitar Turquía y Roma. Entonces, para no demorarlos mucho, les vuelvo a dejar el número telefónico con el WhatsApp para que soliciten el itinerario de viaje, que igual ya se los envié esta tarde a los correos de las personas que se inscribieron. Igual a las personas que quieren la grabación de esta primera charla. ¿Vale? No sé si pasar, es que está muy tarde. Yo creo que por esta vez podemos dejar allí. Yo creo que es... Sí, y enviarla a los correos o igual aquí la solicitan en el WhatsApp. Yo ya lo envié hoy. Pero pues nada, agradecerles mucho la asistencia, que nos hayan acompañado y que se animen pues a irse con nosotros del 14 al 30 de mayo por Turquía y por Roma. Si alguien tiene que alzar la mano o hacer preguntas, escríbala en el chat y la retomamos.